Durante siglos se nos ha dicho que la moral es lo que nos eleva por encima de los animales. Que gracias a ella, construimos sociedades justas, pacíficas, cooperativas. Pero ¿y si esa narrativa fuera solo una fachada? ¿Y si la moral, tal como la conocemos, no fuera un logro de la humanidad, sino una estrategia de supervivencia de los débiles? No en el sentido físico, sino en el sentido existencial. De aquellos que, incapaces de competir en grandeza, inventaron reglas que castigan la grandeza misma. Observa el lenguaje cotidiano. Cuando alguien destaca demasiado, decimos que se cree mejor que los demás. Cuando alguien se niega a ayudar sin recibir nada a cambio, lo tachamos de egoísta. Cuando alguien persigue su éxito con frialdad estratégica, lo llamamos calculador o frío. Pero rara vez cuestionamos por qué asumimos que ayudar es obligatorio, que compartir es virtuoso, que la empatía es superior a la claridad. ¿Son esas verdades universales, o son normas disfrazadas de ética? Aquí no se trata de negar la empatía, ni de abolir la cooperación. Se trata de preguntar, ¿quién define qué emociones son nobles y cuáles son sospechosas? ¿Por qué valoramos la compasión más que la admiración? ¿Por qué premiamos la mediocridad solidaria y desconfiamos de la excelencia solitaria? Estas no son preguntas inocentes. Son preguntas que sacuden los cimientos de la cultura occidental. Y quien las formuló con más radicalidad fue un hombre que vivió en el borde de la cordura y la genialidad, y que osó decir que la moral dominante no era un faro, sino una cadena. Pero no adelantemos. Porque antes de entender su diagnóstico, debemos reconocer los síntomas en nosotros mismos. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas decisiones tomas no porque creas en ellas, sino porque temes ser mal visto? ¿Cuántas veces has silenciado una ambición genuina porque suena demasiado ambiciosa? ¿Cuántas veces has adulado una opinión mediocre solo para no romper la armonía del grupo? Esa armonía tiene un precio. Y ese precio es la individualidad soberana. La capacidad de crear tus propios valores, en lugar de heredarlos. La libertad de decir, esto es bueno para mí, sin necesidad de que el rebaño lo apruebe. Pero esa libertad es rara. Peligrosa. Incluso hoy, en una era que presume de celebrar la autenticidad, sigue siendo más seguro ser amable que ser claro, más rentable ser inclusivo que ser selectivo, más popular ser humilde que ser excepcional. Y sin embargo, algo en ti se resiste. Algo que no quiere pedir permiso para brillar. Algo que intuye que la verdadera ética no nace de la culpa, sino de la plenitud. Que no se construye desde la carencia, sino desde la abundancia. Ese algo es el primer destello del individuo que Nietzsche esperaba. Pero para reconocerlo, primero debes ver con claridad la red en la que estás atrapado. Una red hecha no de cuerdas, sino de palabras como deber, culpa, sacrificio, humildad. No es casualidad que estas palabras suenen sagradas. Fueron santificadas deliberadamente. Porque nada domestica mejor que la conciencia moral. Un tirano necesita guardias. Una religión necesita dogmas. Pero la moral del rebaño, solo necesita que creas que es tu deber obedecerla. Y así, sin cárceles ni leyes, millones se autocensuran. Se limitan. Se achican. Para no ofender a una mayoría que, en el fondo, también vive con miedo. Este video no te dirá qué hacer. No te dará una nueva moral para reemplazar la vieja. Más bien, te invitará a dudar. A cuestionar. A mirar con ojos fríos aquello que siempre has dado por sentado. Porque la primera condición para ser libre no es rebelarse, es despertar. Si has sentido ese cosquilleo incómodo de reconocimiento, entonces probablemente ya estés más allá del rebaño. Suscríbete al canal, porque lo que viene no es una lección de historia, sino una herramienta de lucidez estratégica. Aquí no se trata de ser bueno. Se trata de ser real. Durante siglos, se nos ha contado la historia de la moral como si fuera una ascensión. Como si la humanidad, guiada por la razón o la revelación divina, hubiera descubierto poco a poco lo que es justo, lo que es noble, lo que es verdaderamente humano. Pero hay otra historia. Más oscura. Más incómoda. Una historia no de iluminación, sino de inversión. De traición conceptual. De una revolución silenciosa llevada a cabo no con armas, sino con valores. Imagina dos mundos morales.
No dos religiones, no dos culturas, sino dos formas fundamentales de juzgar la vida. En uno, lo bueno se define por la fuerza, la salud, la plenitud, la capacidad de imponer forma al caos. En este mundo, el bueno es el noble, el valiente, el que afirma su existencia sin pedir permiso. El mal no es un pecado, sino una debilidad, la cobardía, la dependencia, la incapacidad de sostenerse a sí mismo. Este no es un código inventado, es el código natural de las élites antiguas, de los guerreros, de los creadores, de quienes no necesitan justificarse ante nadie. En el otro mundo, todo se invierte. Lo bueno ya no es lo fuerte, sino lo manso. Ya no es lo que sobresale, sino lo que se iguala. La compasión reemplaza al orgullo. La humildad, a la grandeza. Y lo más sorprendente, esta inversión no surge de la victoria, sino de la derrota. No de los que mandan, sino de los que obedecen. Aquí nace algo nuevo, no una moral de afirmación, sino una moral de reacción. Una moral nacida no del exceso de vida, sino del resentimiento contra quienes la viven plenamente. Este es el núcleo del diagnóstico más radical de Nietzsche. No se trata de que haya una moral verdadera y otra falsa. Se trata de que hay dos tipos de moralidad, con orígenes y funciones completamente distintas. La primera, la aristocrática, dice, yo soy bueno, y tú eres malo porque eres débil. La segunda, la del rebaño, dice, tú eres malo porque eres fuerte, y yo soy bueno porque me niego a ser como tú. Observa la diferencia. En la primera, el valor se afirma desde dentro. En la segunda, el valor se define por oposición. Por negación. Por envidia disfrazada de virtud. Y aquí está la genialidad estratégica de la moral del rebaño, convierte la impotencia en mérito. Si no puedes competir en grandeza, entonces declara que la grandeza es inmoral. Si no puedes soportar la soledad del águila, entonces di que volar alto es arrogancia. Así, sin luchar, sin conquistar, los débiles ganan la batalla cultural. No por superioridad, sino por astucia semántica. Renombran sus limitaciones como virtudes y las cualidades de sus superiores como vicios. Y lo hacen con tal eficacia que, con el tiempo, hasta los propios fuertes empiezan a creerlo. Empiezan a sentirse culpables por su fuerza. Por su ambición. Por su deseo de trascender. Este fenómeno no es exclusivo de una época. Está vivo hoy. Piensa en cómo se describe a alguien que persigue su éxito sin disculpas. Egoísta. Frío. Desconectado. Mientras que quien se sacrifica constantemente, incluso a costa de su propia integridad, es llamado bondadoso, generoso, humano. Pero ¿quién realmente está sirviendo a la vida? ¿Quién está creando valor, belleza, orden, innovación? ¿El que se consume por los demás, o el que se construye a sí mismo y, al hacerlo, eleva el estándar de lo posible? No se trata de negar la importancia de la comunidad. Ni de glorificar el aislamiento absoluto. Se trata de reconocer que la moral dominante, la que celebra la igualdad por encima de la excelencia, no es neutral. Tiene una genealogía. Y esa genealogía es de resentimiento. Fue forjada por aquellos que, incapaces de soportar la comparación con los más altos, decidieron nivelar hacia abajo. No mediante leyes, sino mediante la conciencia. Haciendo que cada individuo sienta que debe pedir perdón por destacar. Y esto es crucial, la moral del rebaño no necesita coacción externa. Funciona desde adentro. Se instala en la psique como una voz interna que susurra, no seas tan ambicioso, piensa en los demás, no te creas mejor que nadie. Es una domesticación invisible. Y es tan efectiva que incluso quienes tienen el potencial para trascender terminan autocensurándose. Prefieren la comodidad del grupo a la incomodidad de la grandeza. Pero Nietzsche no condena a los débiles por ser débiles. Eso sería caer en la misma trampa moral. Lo que critica es la mentira. La hipocresía de presentar una estrategia de supervivencia como una verdad universal. De hacer pasar el miedo por sabiduría, la envidia por justicia, la mediocridad por bondad. Porque cuando se niega la jerarquía natural de la vida, cuando se dice que todos deben ser iguales en valor, en mérito, en destino, se atrofia no solo a los fuertes, sino a la cultura entera. Se estanca la evolución del espíritu humano. Porque la vida no es justa.
No es igualitaria. Es selectiva. Exige diferencias. Requiere cumbres y valles. Y cuando se niegan esas diferencias en nombre de una moral supuestamente superior, lo único que se logra es una humanidad más pequeña, más segura, más predecible, pero también más plana, más carente de héroes, de visionarios, de creadores. Porque todos están demasiado ocupados pidiendo permiso para existir plenamente. Entonces, la pregunta no es si la moral del rebaño es mala. La pregunta es, ¿a qué tipo de humanidad da lugar? ¿A una que se expande o a una que se repliega? ¿A una que crea o a una que administra la decadencia? Porque una cosa es cierta, mientras más se glorifique la renuncia, más se castigará la afirmación. Y mientras más se santifique la igualdad, más se perseguirá la excepcionalidad. ¿Y tú, de qué lado estás? No en teoría. En práctica. En tus decisiones cotidianas. En lo que callas para no ofender. En lo que aplaudes aunque no admires. En lo que rechazas aunque desees. Porque ahí, en esos pequeños actos de autocensura, se juega la verdadera batalla. No entre el bien y el mal, sino entre la autenticidad y la conformidad. El resentimiento no es solo una emoción. Es una estrategia inconsciente. Una forma de venganza que no necesita puños, ni armas, ni siquiera palabras audibles. Basta con un juicio interno, repetido hasta convertirse en verdad colectiva. Y lo más inquietante es esto, tú puedes estar ejerciéndolo, sin saberlo. Creyendo que actúas desde la justicia, cuando en realidad te mueve una herida antigua. Una comparación dolorosa. Una sensación de inferioridad que ha encontrado refugio en la moral. Freud lo llamó formación reactiva, el mecanismo por el cual transformamos un deseo prohibido en su opuesto aparente. Así, quien siente envidia profunda puede desarrollar una obsesión por la generosidad. Quien desea dominar puede volverse extremadamente servicial. No por virtud, sino por defensa. Porque es más seguro parecer bueno que admitir que uno quiere poder. Y Nietzsche, décadas antes, ya había señalado este fenómeno con una claridad brutal: la moral del rebaño no nace del amor al prójimo, sino del odio disfrazado hacia quien no necesita del prójimo. Pero fue Alfred Adler quien llevó esta idea al terreno de la psicología individual. Para él, el sentimiento de inferioridad es el motor fundamental del comportamiento humano. Y cuando ese sentimiento no se supera mediante el crecimiento personal, se compensa mediante la búsqueda de superioridad ilusoria. ¿Y qué mejor forma de sentirse superior sin tener que mejorar? Condenar a quienes sí lo hacen. Así, el resentido no necesita escalar, basta con arrastrar a los demás hacia abajo y llamarlo justicia. Imagina a alguien que, tras años de no lograr sus metas, comienza a despreciar el éxito mismo. No dice fracasé, sino el éxito es vacío. No admite no pude, sino los éxitos son superficiales. Este no es cinismo. Es autodefensa psíquica. Y cuando millones piensan así, cuando esa lógica se convierte en norma cultural, nace una sociedad que desconfía del talento, que castiga la ambición, que premia la autolimitación como si fuera sabiduría. Y todo ello bajo el manto sagrado de la humildad. Aquí entra el tercer observador clave, Karen Horney. Ella identificó lo que llamó la tiranía del deber. Según Horney, muchas personas desarrollan un superyo hiperexigente no por principios éticos, sino por miedo al rechazo. Y ese superyo, lejos de liberar, aprisiona. Obliga a actuar bien no por convicción, sino por terror a ser juzgado. Así, la moral se convierte en una prisión interior. Y lo peor es que el preso cree que es su guardián. Este es el mecanismo psicológico que sostiene la moral del rebaño, no es que la gente sea mala. Es que ha internalizado una lógica de supervivencia social que premia la conformidad y castiga la diferencia. Y lo hace tan profundamente que ya no distingue entre lo que desea y lo que debe desear. Entre lo que es y lo que se espera que sea. La identidad se colapsa con la aprobación externa. Y entonces, cualquier impulso auténtico, por ambicioso, por selectivo, por soberano, es percibido como una amenaza, no solo al grupo, sino a uno mismo. Por eso, el resentimiento no se manifiesta como rabia abierta. Se manifiesta como moral. Como indignación virtuosa. Como crítica disfrazada de preocupación.
¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿No piensas en los demás? ¿Crees que eres mejor que nosotros? Estas frases no buscan diálogo. Buscan neutralización. Son armas blandas diseñadas para hacer que el individuo excepcional se sienta culpable por existir plenamente. Y funcionan con una eficacia asombrosa, porque atacan no el comportamiento, sino el valor intrínseco de la persona. Y lo más maquiavélico de todo es que el propio resentido no se reconoce como tal. Cree sinceramente que defiende la justicia, que protege a los débiles, que promueve la igualdad. Pero si examinas sus acciones, verás que no busca elevar a los caídos, sino nivelar a los elevados. No construye puentes, sino techos bajos. Porque su objetivo no es la equidad, sino la seguridad emocional. La certeza de que nadie lo hará sentir pequeño, porque nadie será grande. Esto no es una acusación contra la compasión. La compasión genuina, la que surge de la fortaleza, no de la debilidad, es noble. Pero la compasión del rebaño es otra cosa. Es una forma de control. Una manera de mantener a los fuertes ocupados en consolar, en ayudar, en moderarse. Mientras tanto, el resentido se instala en la posición moralmente superior sin haber hecho nada para merecerla. Solo por negarse a competir, y luego condenar a quienes sí lo hacen. ¿Y tú, en tu vida cotidiana, has sentido esta presión? ¿Has callado una idea brillante porque sonaba demasiado audaz? ¿Has minimizado un logro para no incomodar? ¿Has elegido la mediocridad relacional antes que la excelencia solitaria? Si es así, no eres cobarde. Eres humano. Y has sido moldeado por un sistema que premia la armonía sobre la verdad, la inclusión sobre la calidad, la empatía sobre la claridad. Pero reconocer este mecanismo es el primer paso para desactivarlo. Porque una vez que ves el resentimiento por lo que es, una estrategia de supervivencia disfrazada de ética, ya no puedes seguir obedeciéndolo ciegamente. Ya no puedes confundir la culpa con la conciencia. Ya no puedes tomar la opinión del rebaño como medida de tu valor. Y aquí está la paradoja: cuanto más consciente te vuelves del resentimiento ajeno, más peligroso te vuelves para el orden social. Porque ya no necesitas su aprobación para validar tu existencia. Ya no temes ser llamado egoísta por perseguir tu potencial. Ya no te defines por lo que das a los demás, sino por lo que eres en ti mismo. Y eso es intolerable para el rebaño. Porque el rebaño no odia al malvado. Odia al indiferente. Al que no necesita su perdón. Al que no pide permiso para existir. Al que vive según sus propios valores, sin justificarse. Ese es el verdadero enemigo de la moral del rebaño. No el criminal, sino el soberano. Las palabras no son solo sonidos. Son armas. Herramientas de modelado social tan precisas como cualquier ley o institución. Y en manos de quienes entienden su poder, pueden domesticar a una civilización entera sin disparar un solo tiro. Lo que Nietzsche intuyó, y lo que hoy podemos ver con claridad cristalina, es que la moral del rebaño no se impone por decreto, sino por semántica. Por una redefinición silenciosa, sistemática, de lo que significa ser bueno, malo, noble o vil. Piensa en la palabra egoísta. ¿Qué evoca en ti? Probablemente desaprobación. Tal vez incomodidad. Pero detente un momento. ¿Qué significa realmente? Literalmente, alguien que se centra en su propio interés. Nada más. Y sin embargo, esa palabra ha sido cargada con siglos de condena moral. Se ha convertido en un insulto automático. Como si ponerse a uno mismo en el centro de su propia vida fuera una traición a la humanidad. Pero ¿quién decidió que eso era malo? ¿Y por qué aceptamos esa definición sin cuestionarla? Contrasta eso con humilde. Una palabra que suena dulce, segura, virtuosa. Pero ¿qué ocurre cuando la humildad no es una elección consciente, sino una obligación social? ¿Cuándo se espera que niegues tus logros, minimices tu talento, te disculpes por ocupar espacio? Entonces la humildad deja de ser una cualidad y se convierte en una cadena. Una forma de autocensura disfrazada de modestia. Este es el arte maquiavélico del lenguaje moral: no prohíbe directamente. Corrompe el significado. Transforma la fuerza en amenaza, la claridad en frialdad, la ambición en codicia, la autonomía en egoísmo. Y lo hace con tal sutileza que ni siquiera notamos que estamos siendo manipulados.
Simplemente repetimos las palabras que nos enseñaron y con ellas reproducimos el sistema que nos limita. Observa cómo funciona en la vida cotidiana. Si alguien dice no voy a ayudarte porque no me conviene, es tachado de egoísta. Pero si dice no puedo ayudarte porque estoy agotado, es visto como humano. La acción es la misma. La diferencia está en el lenguaje. En la narrativa moral que envuelve la decisión. Porque en la moral del rebaño, no basta con actuar, debes justificar tu acción con una intención pura. De lo contrario, eres peligroso. Y aquí está la trampa, la pureza de intención es imposible de verificar. Solo se juzga por la apariencia. Por lo que dices, no por lo que haces. Así, se premia la performance moral sobre la integridad real. Se valora más decir lo hago por los demás que admitir lo hago porque me llena. Porque el rebaño no confía en quien actúa desde la plenitud. Confía en quien actúa desde la carencia, porque sabe que ese nunca será una amenaza. Incluso palabras como orgullo han sido envenenadas. Antes, el orgullo era un signo de dignidad, de coherencia entre lo que uno es y lo que muestra al mundo. Hoy, el orgullo suena a arrogancia. A cerrazón. A falta de empatía. ¿Por qué? Porque el rebaño necesita que sus miembros duden de sí mismos. Que busquen validación externa. Que nunca se sientan suficientes por sí solos. Porque un individuo que se siente completo no necesita al grupo. Y eso es inaceptable. El lenguaje también opera por omisión. Piensa en cuántas palabras positivas existen para describir la conformidad, solidario, compasivo, colaborativo, empático. Ahora piensa en cuántas existen para celebrar la excepcionalidad solitaria, visionario, tal vez. Genio, a veces. Pero casi siempre con una sombra de sospecha. Porque no hay un vocabulario rico, cálido, seguro para quien elige caminar solo. Solo hay etiquetas frías, distante, frío, calculador. Esta asimetría lingüística no es casual. Es funcional. Sirve para canalizar el comportamiento humano hacia la mediocridad organizada. Hacia la seguridad del grupo. Hacia la renuncia voluntaria a la grandeza. Y lo hace sin necesidad de vigilancia, porque cada persona se vigila a sí misma. Cada vez que considera decir esto es mío, pero opta por compartamos, está obedeciendo un código semántico implantado hace siglos. Y lo más inquietante es que este código no solo viene del pasado religioso. Está vivo en los discursos contemporáneos. En los medios. En la educación. En las redes sociales. Donde se celebra la vulnerabilidad pero se castiga la certeza. Donde se exalta la escucha activa pero se desconfía del pensamiento firme. Donde se premia la duda perpetua y se patologiza la convicción. Todo ello bajo el pretexto de la inclusión, pero con el efecto de la domesticación. Porque cuando se deslegitima el lenguaje de la soberanía personal, el lenguaje del yo quiero, yo decido, yo soy responsable, se crea un vacío que solo puede llenarse con la aprobación ajena. Y así, el individuo deja de ser un creador de valores y se convierte en un receptor de consignas. Un eco de lo que el rebaño considera aceptable. Pero recuperar el lenguaje es el primer acto de rebelión real. No gritar. No confrontar. Simplemente nombrar las cosas con precisión. Decir esto me beneficia sin añadir pero espero que a ti también. Decir no quiero sin disculparse. Decir esto es mío sin sentir culpa. Porque en ese acto de nombrar con honestidad, rompes el hechizo. Dejas de participar en la farsa moral. Y empiezas a construir tu propio código. Y eso es lo que el rebaño teme más que cualquier crítica, no al que lo ataca, sino al que ya no necesita su lenguaje para sentirse legítimo. Si este tema te ha hecho cuestionar no solo lo que dices, sino por qué lo dices, si has sentido el peso de las palabras que repites sin elegirlas, entonces estás listo para ver cómo este sistema se ha institucionalizado. Como la moral del rebaño ya no es solo una psicología o un lenguaje, sino una arquitectura social completa. Imagina una sociedad que dice celebrar la excelencia, pero que castiga sistemáticamente a quienes la encarnan. Que alaba la innovación en teoría, pero premia la conformidad en la práctica. Que promueve la diversidad de pensamiento, pero solo mientras ese pensamiento no cuestione las normas fundamentales del grupo. Esta no es una distopía futura.
Es la realidad contemporánea. Y su motor invisible es la moral del rebaño, ya no como sentimiento o lenguaje, sino como estructura organizada. Como sistema. La mediocridad no triunfa por accidente. Triunfa porque ha sido institucionalizada. Ha sido codificada en reglas, en currículos, en algoritmos, en políticas de recursos humanos, en criterios de publicación, en métricas de éxito social. Y lo ha hecho con una eficacia tan profunda que ya no necesita imponerse por la fuerza. Basta con que los individuos internalicen sus premisas para que reproduzcan el sistema voluntariamente. Porque es más fácil ascender siendo inofensivo que siendo brillante. Observa el sistema educativo. Desde temprana edad, se enseña a los niños no a pensar, sino a obedecer. No a cuestionar, sino a repetir. La curiosidad genuina, esa que lleva a hacer preguntas incómodas, a explorar caminos no trazados, es rápidamente canalizada hacia formatos seguros. Se premia la entrega puntual, la cooperación grupal, la empatía performática. Pero rara vez se celebra la intensidad intelectual solitaria, la obsesión por un tema, la capacidad de sostener una postura impopular con rigor. Porque esas cualidades no son fáciles de medir, y mucho menos de controlar. Y en el mundo profesional, la lógica es aún más clara. ¿Cuántas veces has visto a alguien promovido no por su talento, sino por su capacidad de trabajo en equipo? No porque sea excepcional, sino porque no amenaza a nadie. Porque su presencia no genera incomodidad. Porque sabe cuándo callar, cuándo edalte, cuándo diluir su visión para que todos se sientan incluidos. Esa persona no es mediocre por falta de potencial. Es mediocre por elección estratégica. Porque ha aprendido que en este sistema, la seguridad social vale más que la grandeza personal. Los medios de comunicación refuerzan esta dinámica. Celebran historias de superación colectiva, de solidaridad, de humildad. Pero rara vez muestran al individuo que triunfa por pura fuerza de voluntad, sin pedir permiso, sin justificarse. Porque ese tipo de narrativa incomoda. Sugiere que el éxito no depende de la suerte, ni de la ayuda ajena, ni de la victimización, sino de la disciplina implacable y la claridad de propósito. Y eso contradice el mito central de la moral del rebaño, que nadie puede ni debe destacar demasiado. Incluso en el arte y la cultura, la presión es evidente. Las obras que desafían, que dividen, que exigen algo del espectador, son marginadas o etiquetadas como elitistas. Mientras que lo accesible, lo inofensivo, lo emocionalmente seguro, recibe aplausos universales. No porque sea mejor, sino porque no perturba el equilibrio emocional del rebaño. Porque no obliga a nadie a crecer. Y en la era digital, este mecanismo se ha vuelto aún más sofisticado. Los algoritmos de las redes sociales no premian la profundidad, sino la reacción. No la originalidad, sino la familiaridad. Lo que genera consenso, no lo que provoca reflexión. Así, el pensamiento complejo es penalizado por su lentitud, mientras que la opinión simple y moralizante se vuelve viral. Y el resultado es una cultura que confunde la popularidad con la verdad, y la emoción con la sabiduría. Pero lo más maquiavélico de todo es que este sistema se presenta como progresista. Como inclusivo. Como justo. Cuando en realidad es profundamente conservador. No en el sentido político, sino en el sentido existencial. Conserva el statu quo emocional. Mantiene a la mayoría en su zona de confort. Y neutraliza cualquier fuerza que amenace con alterar ese equilibrio. Porque la verdadera amenaza no es el mal. Es la diferencia radical. El individuo que no necesita validación, que no busca consenso, que crea sus propios criterios de valor. Y aquí está la paradoja final: cuanto más se habla de empoderamiento individual, más se castiga al individuo real. Porque el empoderamiento permitido es el que sigue las reglas del rebaño. Debes sentirte fuerte, sí, pero nunca tanto como para dejar de necesitar al grupo. Debes perseguir tus sueños, claro, pero sin hacer sombra a los demás. Debes ser auténtico, por supuesto, pero solo si tu autenticidad es socialmente digerible. Así, la sociedad moderna ha perfeccionado una forma de domesticación suave, elegante, incluso terapéutica. Ya no se dice obedece. Se dice sé tú mismo, siempre que ese tú mismo no incomode. Y millones aceptan ese trato, porque el precio de la libertad real, la soledad, la incomprensión,
La responsabilidad absoluta parece demasiado alto. Pero para quien está dispuesto a pagarlo, hay una recompensa que el rebaño no puede comprender: la soberanía. La capacidad de vivir según tus propios valores, sin pedir permiso, sin justificarte, sin miedo a ser mal visto. Y esa soberanía no es un acto de rebeldía. Es un acto de coherencia. De fidelidad a uno mismo. Ahora que puedes ver cómo la mediocridad no es un accidente, sino un diseño, si has reconocido los mecanismos que te han empujado a diluir tu potencial para encajar, entonces estás listo para el siguiente paso. Porque ahora no se trata de criticar el sistema, sino de construir tu propia arquitectura interior. De convertirte en el tipo de individuo que Nietzsche llamó soberano. Trascender la moral del rebaño no significa convertirse en su opuesto. No se trata de ser cruel en lugar de compasivo, ni arrogante en lugar de humilde. Eso sería seguir jugando en el mismo tablero, solo invirtiendo las piezas. La verdadera liberación no es una reacción. Es una creación. Y quien la logra no es un rebelde, sino un legislador. Alguien que ya no juzga su vida por los estándares del rebaño, porque ha aprendido a crear sus propios estándares. Nietzsche llamó a esta figura el individuo soberano. No por su poder sobre los demás, sino por su dominio sobre sí mismo. Por su capacidad de soportar la soledad sin buscar refugio en la aprobación ajena. Por su voluntad de asumir la responsabilidad total de sus actos, sin culpar al mundo, sin justificarse, sin esconderse tras la moral colectiva. Este individuo no es más fuerte que los demás. Simplemente ha decidido que prefiere la verdad a la comodidad. Y esa decisión lo convierte en una rareza peligrosa. Porque la soberanía personal no es un estado emocional. Es una disciplina. Una práctica constante de claridad, coherencia y coraje. Requiere primero reconocer que la mayoría de tus valores no son tuyos. Fueron heredados. Absorbidos desde la infancia, reforzados por la educación, validados por los medios, celebrados por el grupo. Y luego, uno por uno, someterlos a juicio. No con cinismo, sino con honestidad radical. Preguntarte, ¿esto me eleva o me limita? ¿Esto nace de mi plenitud o de mi miedo? ¿Esto me acerca a lo que quiero ser o solo me hace aceptable? Este proceso no es cómodo. Es desgarrador. Porque implica perder la seguridad del rebaño. Implica aceptar que muchos te verán como frío, egoísta, incluso inhumano. Porque no entenderán que tu silencio no es indiferencia, sino respeto por tu propia integridad. Que tu selección no es elitismo, sino fidelidad a tu estándar. Que tu ambición no es codicia, sino amor por lo que eres capaz de crear. Y aquí está la diferencia fundamental: el rebaño busca consenso. El individuo soberano busca coherencia. No le importa si su visión es popular, solo si es verdadera para él. No necesita que otros entiendan su camino, solo que él lo recorra sin traicionarse. Y en esa fidelidad absoluta a sí mismo, encuentra una forma de libertad que el rebaño ni siquiera puede imaginar. Pero esto no es individualismo infantil. No es hacer lo que uno quiere sin consecuencias. Al contrario. El individuo soberano carga con más responsabilidad que cualquiera, porque sabe que cada elección define no solo su destino, sino su carácter. Y por eso, su vida no es caótica, sino intensamente ordenada. No por reglas externas, sino por principios internos. Por un código que ha forjado con lucidez, no con resentimiento. Esta es la voluntad de poder en su forma más elevada, no el deseo de dominar a otros, sino el impulso de dar forma a uno mismo. De convertirse en obra de arte viviente. De imponer orden al caos interior, no mediante la represión, sino mediante la afirmación. Porque la verdadera fuerza no consiste en negar los instintos, sino en sublimarlos. En transformar el deseo, la ambición, la ira, en energía creativa. En algo que construye, en lugar de destruir. Y en este punto, la psicología moderna converge con la visión nietzscheana. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, el camino hacia la totalidad del ser, donde uno integra tanto la luz como la sombra, no para eliminarlas, sino para gobernarlas. Viktor Frankl, desde la experiencia extrema del sufrimiento, descubrió que el ser humano no busca placer ni poder, sino sentido. Y ese sentido no se encuentra en el exterior, sino en la postura que uno adopta ante la vida.
en la libertad interior que persiste incluso cuando todo lo demás ha sido arrebatado. El individuo soberano no niega el sufrimiento. Lo transfigura. No huye del absurdo. Lo enfrenta con estilo. No busca consuelo en la moral colectiva, porque sabe que el consuelo es una trampa. Prefiere la incomodidad de la verdad a la paz de la ilusión. Y en esa elección encuentra una dignidad que ninguna aprobación social puede otorgarle. Pero no todos están hechos para este camino. Nietzsche nunca dijo que todos debían ser superhombres. Solo señaló que algunos podían serlo si estaban dispuestos a pagar el precio. Y ese precio es alto: la soledad, la incomprensión, la constante tensión entre lo que uno es y lo que el mundo espera. Pero para quienes lo aceptan, la recompensa no es fama ni riqueza. Es algo más profundo: la conciencia de haber vivido según su propia ley. De no haber sido un eco, sino una voz original. Y en un mundo saturado de opiniones, de ruido, de conformidad disfrazada de rebeldía, esa voz original es la más revolucionaria de todas. Porque no busca cambiar al rebaño. Simplemente se niega a pertenecerle. Y en esa negación silenciosa, en esa fidelidad implacable a sí mismo, planta la semilla de un nuevo tipo de humanidad. No mejor, necesariamente, pero más auténtica. Si esto te ha hecho sentir no solo el deseo, sino la responsabilidad de construir tus propios valores, si has comprendido que la libertad no es ausencia de reglas, sino presencia de principios, entonces estás listo para el último paso. Porque ahora no se trata de entender la moral del rebaño, ni siquiera de trascenderla. Se trata de reconocer que tu lucidez misma te convierte en una amenaza y decidir si estás dispuesto a asumir ese rol. Despertar no es un premio. Es una carga. Porque una vez que ves cómo funciona la moral del rebaño, no como teoría abstracta, sino como mecanismo vivo en tu entorno, en tus relaciones, en tus propios hábitos mentales, ya no puedes volver a dormir. Ya no puedes fingir que las normas que obedeces son universales. Ya no puedes creer que tu bondad es desinteresada, cuando descubres cuánto de ella nace del miedo a ser excluido. Y esa lucidez te convierte en un extranjero en tu propia cultura. No porque hayas cambiado, sino porque ya no participas en la ilusión colectiva. Y eso, en sí mismo, es una forma de disidencia. Silenciosa, invisible, pero profunda. Porque el rebaño no necesita que lo ataques para sentirse amenazado. Le basta con que dejes de necesitarlo. Con que dejes de buscar su aprobación. Con que actúes desde una lógica que no entiende, la lógica de la coherencia personal, no de la conformidad social. Aquí radica la verdadera incomodidad del individuo despierto: no es que esté solo. Es que ya no puede fingir compañía. Ya no puede celebrar lo que no admira. Ya no puede callar lo que sabe. Y eso lo convierte en un peligro, no por lo que dice, sino por lo que representa. Porque su mera existencia cuestiona la legitimidad del sistema. Si él puede vivir sin pedir permiso, ¿por qué los demás no pueden? Y si los demás pueden, ¿qué queda del rebaño? Por eso, la sociedad tolera al crítico, al rebelde ruidoso, al provocador. Lo absorbe, lo comercializa, lo convierte en entretenimiento. Pero no tolera al soberano silencioso. Al que no busca cambiar el mundo, sino simplemente vivir según su propio código. Porque ese no se puede domesticar. No se puede cooptar. No se puede transformar en contenido. Su poder no está en su voz, sino en su ejemplo. Y un ejemplo así, aunque sea callado, socava los cimientos de la moral colectiva más eficazmente que 1000 discursos. Y tú, si has llegado hasta aquí, si has resistido la tentación de cerrar este video cuando empezó a doler, probablemente ya seas uno de esos peligros sociales. No por elección consciente, sino por consecuencia lógica. Porque ver con claridad es, en sí mismo, un acto subversivo. Y vivir con fidelidad a esa visión es una forma de guerra fría contra la mediocridad organizada. Pero no esperes reconocimiento. Ni siquiera comprensión. El rebaño no te odiará abiertamente. Simplemente te ignorará. O peor, te incluirá, intentará asimilarte, te pedirá que suavices tu postura, que incluyas más voces, que recuerdes que no todos piensan como tú. Todo ello con buenas intenciones. Pero con el mismo efecto, diluir tu claridad hasta que vuelvas a ser inofensivo.
Tu única defensa no es la confrontación. Es la disciplina. La capacidad de mantener tu rumbo sin justificarte. Sin necesidad de convertir a nadie. Sin esperar que el mundo te entienda. Porque la soberanía no se demuestra ante los demás. Se ejerce en la soledad de cada decisión. En el silencio de cada renuncia. En la firmeza de cada no dicho sin culpa. Y en ese espacio íntimo, lejos del ruido del rebaño, florece algo que ya casi nadie conoce, la dignidad auténtica. No la que viene de ser admirado, sino la que nace de no haberse traicionado. De haber resistido la tentación de intercambiar tu verdad por un poco de calor grupal. De haber preferido la integridad a la pertenencia. Esa es la última paradoja de este camino: cuanto más te alejas del rebaño, más cerca estás de ti mismo. Y cuanto más cerca estás de ti mismo, menos necesitas del rebaño. No por orgullo. Por plenitud. Porque ya no buscas fuera lo que has encontrado dentro. Así que la pregunta final no es si la moral del rebaño es verdadera o falsa. Eso ya no importa. La pregunta es, ¿estás dispuesto a vivir como si no existiera? ¿A construir tu vida no sobre lo que el mundo aprueba, sino sobre lo que tú consideras valioso? ¿A soportar la incomodidad de ser malinterpretado, mientras sabes que estás en paz contigo mismo? Si la respuesta es sí, entonces ya no eres parte del problema. Tampoco eres la solución. Eres algo más raro, un testigo. Un recordatorio silencioso de que otra forma de existir es posible. No mejor para todos. Pero real para ti. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la forma más revolucionaria de todas. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si lo que has escuchado ha resonado contigo, si has sentido esa mezcla de reconocimiento y resistencia que precede a todo cambio real, entonces este canal es para ti. Suscríbete, porque aquí no buscamos seguidores. Buscamos individuos despiertos, capaces de pensar por sí mismos y actuar con claridad estratégica en un mundo diseñado para domesticarlos.